Buenas tardes, cordial saludo. Por medio del siguiente video queremos mostrar un poco cómo funciona el subsector económico de los hidrocarburos en Colombia. Mi compañero Alejandro Ortiz y quien les habla, Liliana Marulanda, estudiantes de Maestría en Sostenibilidad de la Universidad UPB Medellín, les presentamos entonces a continuación la siguiente información. El sector de los hidrocarburos es fundamental para la economía colombiana, debido al gran aporte que hace a los ingresos fiscales, exportaciones y empleo. La dinámica del sector se divide en etapas que inician con la contratación-exploración, donde la Agencia Nacional de Hidrocarburos gestiona contratos con empresas del Estado como Ecopetrol y privadas para la exploración de yacimientos. Luego continúa la fase de evaluación y producción, donde se valoran los yacimientos, se tramitan licencias ambientales y se inicia la extracción. Cabe resaltar que los departamentos de Meta, Casanare y Santander son los de mayor producción en el país. Después viene la etapa de transporte y refinación, donde los hidrocarburos son transportados por oleoductos o carrotanques hacia las refinerías. Ecopetrol es la empresa del Estado encargada de liderar la refinación, aunque Colombia no puede procesar todo su crudo. Es por eso que en la etapa de comercialización se vende ese crudo que no se alcanza a refinar, además de gas y derivados como gasolina y diésel, lo que genera importantes ingresos para el país. El sector contribuye en el impacto económico del país, generando regalías, impuestos y exportaciones de petróleo, además de generar miles de empleos directos e indirectos. Además, se enfrenta a desafíos por la fluctuación de precios internacionales y la transición energética hacia fuentes renovables. Respecto al impacto de los hidrocarburos en la economía colombiana, tenemos estas tres gráficas en la siguiente diapositiva. Los ingresos como porcentaje del Producto Interno Bruto, los ingresos de los petróleos en billones de pesos y la tercera gráfica nos muestra el crecimiento económico anual del sector. Bueno, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla, en el año fiscal para el 2022, el sector aportó 20.2 billones de pesos a las arcas de la nación. Esto es el 270% más de lo que recibió en el año 2021 y lo que se proyectaba para el 2023 representaría el 1.4%. Los aportes aumentaron teniendo en cuenta que la entrada en vigencia representa pues un tema de reforma tributaria, por lo que los ingresos petroleros son de 32.8 billones de pesos. Esto representa el 2.1 del Producto Interno Bruto total, dado que todavía no se cuenta con la información de los agregados de los impuestos del petróleo de la renta de personas jurídicas para el año 2023 y los ingresos petroleros también todavía son como preliminares, por así decirlo. Bueno, para la gráfica de la parte inferior podemos observar el crecimiento del Producto Interno Bruto en el sector del gas en el último año, donde la industria de los hidrocarburos tuvo un crecimiento económico anual en el 2023 del 4.8%, el cual está compuesto por el crecimiento económico evidenciado por la extracción del petróleo crudo y el gas natural. Colombia es un productor importante de petróleo, pero la capacidad de refinación del país no es suficiente para satisfacer la demanda de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo, las cuales siguen en aumento, lo que hace que el país dependa cada vez más de las importaciones para satisfacer su demanda energética. Colombia importa la mayor parte de sus combustibles desde Ecuador, Estados Unidos y Hong Kong. En enero de 2024, las importaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de 478.3 millones de dólares y presentaron una disminución de 48.3% en comparación con enero de 2023. Hoy en día, el 42% de la gasolina que se consume en Colombia es importada.
Continuamos entonces con la competitividad de Colombia en la exportación del crudo, para lo cual presentamos estas dos gráficas, la exportación del crudo por país y por barril. Comparando Colombia con otros países, se destaca por ser un productor de petróleo intermedio, con una producción que oscila alrededor de 750.000 barriles diarios en los últimos años. Sin embargo, su competitividad se ha visto pues afectada por algunos temas generales que han sido evidenciados, pero hasta ahora sigue destacándose como un país líder en el productor del petróleo. El sector de los hidrocarburos en el país genera más de 100.000 puestos de trabajo directos, así como mínimo 500.000 más a lo largo de toda la cadena en exploración y producción. Esto sin contar con el empleo que generan los recursos que aporta la industria por bienes y servicios a nivel regional y nacional. Sin embargo, la cantidad de equipos en operación ha disminuido drásticamente desde noviembre del 2022, pasando de 155 a solo 110 taladros de perforación en abril de 2024. Esta reducción del 29% ha provocado la pérdida de aproximadamente 24.000 empleos, entre directos e indirectos, reflejando el impacto profundo de la crisis en el sector. Algunos de los impactos ambientales del sector de los hidrocarburos se representan en la siguiente diapositiva, que nos muestra la contaminación y la degradación ambiental que la actividad petrolera ha resultado en la contaminación de cuerpos de agua, de los suelos y del aire. Para el tema de la pérdida de la biodiversidad, las actividades de explora y explotación alteran los hábitats naturales y esto ha correspondido a la pérdida de la biodiversidad en algunas de las regiones pues, de Colombia. El cambio climático se ha podido evidenciar que las emisiones de los gases de efecto invernadero y estos que provienen de la industria, pues especialmente contribuyen o han contribuido al cambio climático que se ha presentado. La erosión del suelo y la degradación de la tierra no tiene la infraestructura necesaria para la extracción de los hidrocarburos y contribuye a la erosión del suelo, básicamente. La expansión de la industria extractiva ha intensificado los conflictos sociales, especialmente entre comunidades indígenas y empresas. Las principales quejas son la falta de consulta previa y la exclusión de los beneficios de la explotación territorial. Además, la actividad petrolera provoca el desplazamiento de comunidades, alterando su vida, costumbres y accesos a recursos como el agua, lo que afecta a la agricultura y la subsistencia. Las operaciones también generan problemas de salud pública debido a la contaminación. Aunque inicialmente aumentan las oportunidades económicas, los beneficios suelen ser temporales, creando desigualdad económica y dependencia de la economía extractiva. En cuanto a la aplicación del pensamiento económico en el sector de los hidrocarburos, presentamos la siguiente diapositiva, ¿cierto? Donde tenemos en la parte de arriba, nos va a permitir evidenciar la línea del pensamiento económico, los elementos presentes en el subsector de los hidrocarburos que fue el seleccionado, las implicaciones sociales y las implicaciones ambientales, ¿cierto? Entonces, respecto al mercantilismo, encontramos que los elementos son, por ejemplo, el control del Estado, del gobierno, sobre los recursos naturales, la política de exportación para maximizar los ingresos, por ejemplo, el proteccionismo y regulación de la competencia extranjera. Respecto a las implicaciones sociales, podemos hablar de la explotación intensiva de los recursos naturales, la prioridad de crecimiento económico sobre la sostenibilidad, la dependencia del recurso finito y no renovable, por ejemplo, la exportación de los territorios y las periferias de las comunidades vulnerables.
Frente a las implicaciones ambientales en el mercantilismo, la concentración de la riqueza y la desigualdad es demasiado evidente en nuestro país. Y en el sector pues, de los hidrocarburos, los desplazamientos de las comunidades locales indígenas, la corrupción que se presenta y la debilidad institucional. Bueno, frente a la economía clásica y neoclasista, como elementos podemos ejemplarizar el libre mercadeo y la competencia, la ley de oferta y la ley de la demanda, por ejemplo, el capital humano y el desarrollo económico, implicaciones sociales de la economía clásica y neoclásica, perdón, la falta de incentivos, por ejemplo, para energías renovables, perdón, los problemas de gobernanza y la propiedad de los recursos, las externalidades ambientales no internacionalizadas, no internalizadas, la desigualdad en cuanto a las implicaciones ambientales, desigualdad de la distribución de la riqueza, los conflictos sociales que se presentan y políticos también, el desplazamiento de comunidades también, la explotación laboral y las condiciones de trabajo que en muchos casos son peligrosas y arriesgan la vida de los empleados o de quienes la realizan. El pensamiento económico marxista critica el capitalismo por la explotación laboral y la concentración de capital, evidenciadas en el sector de hidrocarburos, donde los trabajadores se enfrentan condiciones precarias y bajos salarios, mientras las grandes corporaciones acumulan ganancias y poder. Esta dinámica también refleja la sobreexplotación de recursos naturales, ya que se tratan como mercancías, ignorando su impacto ambiental y social. El imperialismo y la dependencia económica de los países productores de petróleo contribuyen al subdesarrollo y la desigualdad. En contraste, el keynesianismo aboga por la intervención estatal en el sector, promoviendo subsidios e inversiones que generan empleo y estimulan la economía, aunque también reconocen las externalidades negativas y la necesidad de regulaciones ambientales. Por otro lado, el neoliberalismo se basa en la no regulación y privatización, fomentando la libertad empresarial, pero minimiza las externalidades ambientales y genera desigualdad al concentrar riqueza en pocas corporaciones, emplazando comunidades y limitando el desarrollo de otros sectores, lo que plantea desafíos para la sostenibilidad y la equidad social. Con estas referencias de donde tomamos la información, culminamos este video del funcionamiento del subsector económico de los hidrocarburos en Colombia.